Hace 10 años como el coordinador de jóvenes de la misión. Entonces ya tenemos 10 años de trabajar con jóvenes. Y para mí es un honor conocer al pastor porque le comentaba de mis raíces y él conoce a mi papá, él conoce a mi abuelito que es pastor, que ha sido pastor allá en San Vicente, en San Felipe, porque nosotros de allá somos. Entonces él conoce a mi abuelito y conoce a mi papá. Y yo le cuento que mis raíces y mi niñez y mi adolescencia están en el Aposento Alto. Y yo soy de esos niños que cuando eran los aniversarios en el Aposento Alto nos llevaban, y cuando terminaba, cuando era el almuerzo, nos subían a la segunda y ahí paraditos comíamos, luego pasaban los adultos a comer parados y así hasta que terminaba el último. No sé si alguien de acá vivió eso por ahí. Entonces creo que muchos vivimos esa experiencia de comer y paraditos ahí y apurados porque viene el otro grupo y luego sigue el grupo y Aposento Alto, una gran misión. Conocemos al pastor presidente, el pastor Daniel y a muchos otros pastores. Así que me siento privilegiado, pastor. Gracias. Quiero meditar sobre una palabra que es para todos. Es un tema congregacional que nos incluye a padres, a jóvenes, a todo el pueblo de Dios. Y quiero que busquen sus Biblias, libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22. Libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22. Cuando lo tenga me dice por favor un fuerte amén. 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 Y lo leemos y que sea el Señor que nos hable por su palabra. Y dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron ¿cuántos días? 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Diga conmigo: mi sanador. Mi sanador. Oremos. Señor, gracias. Aleluya. Por la alabanza y la adoración, porque hemos ofrendado también, pero ahora queremos recibir tu palabra. Queremos oír la voz de Dios y no la voz de un hombre, porque solo tú conoces la condición de nuestra alma. Ahora te invitamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puedes por favor tomar su asiento. Es un tema que si bien nos quiero involucrar a los jóvenes, pero quiero involucrarnos a todos, esposos, padres y todo lo que nos congregamos. El título se llama Aflicciones y victorias en el desierto. Amén. Amén. Aflicciones y victorias en el desierto. El propósito es confiar que en medio de cualquier desierto que usted pasó el año pasado y que se ha sentido desanimado de no servir o como joven o como padre, usted sepa que tarde o temprano Dios nos va a sacar de ahí, porque Él tiene el poder de hacerlo. Entonces el propósito es confiar que Dios nos va a sacar de cualquier circunstancia difícil en la que estamos. A mí me gusta mucho la enseñanza y algo así va a ser el mensaje de hoy. Dentro de la geografía de Israel, Israel como país tiene 3 tipos de geografía dentro de su tierra. Y lo primero que hallamos son los montes, que son las elevaciones geográficas, los montes que usted puede ver por ahí. Esos montes tienen una significancia espiritual. Ahí, por ejemplo, en el monte de los Olivos, ahí Jesús subió a orar. Por ejemplo, vemos a Moisés en el monte Sinaí recibir las tablas de la ley, y en el monte Moria vemos a Abraham recibiendo la provisión sustituta de Isaac. Ahí vemos a estos personajes en las alturas, en los montes, y aplicado a la vida espiritual.
Muchas veces nosotros estamos en las alturas, nos sentimos bien con Dios, oramos, Dios nos oye, nos responde, tenemos una necesidad y Dios es fiel y estamos en las alturas allá estamos en las alturas. Pero otra parte de Israel son los valles. Los valles se definen como la porción de tierra plana que queda entre un monte y otro. A eso que queda entre un monte y otro se le llama valles. Y los valles en la antigüedad eran los espacios para enfrentarse en las guerras. Ahí se enfrentaban los ejércitos frontalmente. Y allá en el primer libro de Samuel vemos que Israel está peleando contra los filisteos en el valle de Ela. Ahí están peleando. La aplicación espiritual es que a veces estamos en las alturas, pero otras veces estamos en los valles peleando contra algo. Un problema familiar, un problema económico, una desilusión, en fin, tantas cosas que nos hacen pelear en la vida cristiana. A veces estamos en el valle peleando. Pero la tercera característica del territorio de Israel son los desiertos. Los desiertos son los lugares inhóspitos. Nada o casi nada crece en un desierto. En el día es un calor abrasador y en la noche las temperaturas son extremadamente bajas. Casi nada crece, no produce. Y a veces en la vida cristiana estamos en el desierto donde sentimos que nada sale bien o hay escasez o intentamos algo y no da ningún fruto. Allí, en alguna etapa de nuestra vida nos vamos a encontrar. Pero hoy quiero que vean dos tipos de desiertos que como cristianos, como jóvenes, como padres, tenemos algún día que pasar, pero siempre vamos a tener la confianza de que Dios es fiel y nos va a sacar de ahí. Dos tipos de desiertos que a veces impiden servirle a Dios, pero que los vamos a pasar. El primero se llama el desierto de las aguas amargas. El desierto de las aguas amargas. Recuerda que el título es Aflicciones y Victorias en el desierto. El primer desierto que algún día vamos a pasar es el desierto de las aguas amargas. Y el pasaje que acabamos de leer nos relata un paisaje donde Israel venía de recibir el gran milagro. El pueblo de Israel había estado 430 años cautivos en Egipto. Y un día Dios se le revela a Moisés y le dice: saca a mi pueblo. Y Moisés, con prodigios y milagros, saca a su pueblo Israel. Dios abre el mar rojo, pasan en seco y toda la alegría y era fiesta. Pero de repente vino la aflicción. ¿Sabe? ¿Usted no le ha pasado que a veces estamos celebrando, estamos de fiesta, nos ha pasado algo bueno y las adversidades vienen de repente? De repente hoy estamos aquí predicando y mañana estamos en un problema, en una aflicción. Así le pasó a Israel. ¿Cuál era la aflicción? Es que ellos tenían 3 días de que no hallaban agua. ¿Verdad que a uno cuando ya le llega 2 días el agua a la casa, ya se comienza a vivir? Ya comienza a agarrar el agua de la refri para bañarse, agarrar el agua de la refri para lavarse las manos. Cuando ya van 2 días, cuando ya van 3 días sin agua, y más si nosotros no agarramos agua, ¿verdad? Porque casi nunca se va, y no agarramos y no llenamos la pila, y ese día se fue el agua. Vaya, me quedé sin agua en la pila, me quedé sin nada. Qué difícil es estar sin agua. Pero el contexto es diferente para Israel, porque Israel a esa fecha se cree que cuando salen de Egipto ya eran casi 2 millones de personas. Tenían hijos, esposas, sus animales, sus crianzas, sus cosas. Dios los había sacado prósperos de Egipto y se cree que ya era un pueblo de casi 2 millones. Imagínense 2 millones caminando por el desierto abrasador y ya tenían sed porque no había agua. Y esa era la aflicción, no había agua. Qué difícil, imagínense, usted va con su hijo, con su niño. Usted va 3 días en un desierto y no hay agua. Comenzaron a desesperarse. Pero una aparente solución aparece, y es que mientras iban caminando, dicen que encuentran un pozo, algunos dicen que era un laguito, y era el pozo de Mara. Y dice que ellos se sintieron felices, y me imagino que tomaron el agua, y cuando la probaron, las aguas eran como amargas.
Yo no sé qué es un agua amarga, pero cuando me dio el COVID perdí la sensibilidad y sentía amargo todo. Y yo tomaba agua y esa agua no me satisfacía. Usted toma agua de mar y tampoco le satisface. Pues estas aguas eran enfermas, no podían tomar de esa agua. Y esa es la desilusión. Porque ellos creyeron encontrar, al fin saciamos nuestra sed, y sucede que se puso peor en la vida juvenil, cristiana, de padres, de esposos, de matrimonio. A veces creemos que no se puede poner peor y las circunstancias como que se empeoran. Como que se empeoran. Y ellos comenzaron a probar la amargura de las dificultades. Allá era el pozo amargo del mar. Pero sabe que muchas veces nosotros tenemos un pozo de agua amarga en la forma de un conflicto familiar en la casa. Escucho a madres: mire, yo no aguanto mi esposo, no aguanto a mi hijo. Mi esposo, mire, yo a esta mujer no la aguanto, o a este muchacho, a esta muchacha no la aguanto. Y viven los padres y llegan ancianos amargados porque tienen una agua de mar ahí en la forma de un conflicto. O a veces puede ser en una noticia de enfermedad, una enfermedad que nos pide funcionar como toda la vida lo hemos hecho. Y ese diagnóstico o esa enfermedad nos hace que nos amarguemos un poquito. O tal vez puede ser ese pozo de agua amarga adquirió la forma de la pérdida de un negocio, de un ser querido, la pérdida de un conflicto laboral, desempleo. O tal vez ese pozo de agua amarga adquiere la forma de una aflicción psicológica, ataques de pánico, terror nocturno, ataques de ansiedad, hipertensión, diabetes, colon irritable. A veces adquiere toda esta amargura, se van para el cuerpo. Y eso hace que nos amarguemos en las circunstancias de la vida y a veces creemos que la vida cristiana es amarga, como el pueblo del pueblo de Israel. Pero ¿saben? Hay dos formas de enfrentar las aguas amargas de la vida en la aflicción del desierto. La primera la encontramos en el versículo 24, 15-24. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo murmuró contra Moisés. Yo no culpo mucho al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel actuó en su forma natural. Cuando usted y yo tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Murmurar. Bueno, yo le hablo en mi caso personal. Murmurar, quejarme. Señor, ¿por qué? Y esto y lo otro, ¿por qué? Y es lo que hizo el pueblo de Israel, murmurar. Pero sabe que la murmuración nunca ha llevado a soluciones. Hay un esposo que me dijo: mire, yo no aguanto a mi esposa, y le digo: mire, las críticas hacia su esposa nunca la van a cambiar. No van a cambiar. O el esposo a la esposa, o viceversa, los hijos las murmuran y las críticas no solucionan los problemas. Pero es la primera salida que como seres humanos probamos. Pero ¿cuál es la fórmula que da éxito para tener las victorias en el desierto de las aguas amargas? Y esto está en el versículo 25. El pueblo murmuró, pero ¿qué hizo Moisés? Ayúdenme, ¿qué hizo? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Esta es la clave para salir de las aflicciones: clamar al Señor, porque solo Él tiene el poder, porque solo Él es Dios, solo Él es proveedor, solo Él es sanador. Esta es la única salida que muchas veces nos queda: clamarle al Señor, clamarle a Él. Pero naturalmente es el último recurso. Pero bíblicamente nos enseña Dios que si le clamamos a Él, Él nos va a revelar alguna estrategia para salir de ese problema. ¿Sabe qué estrategia le reveló a Moisés? Dice que Moisés clamó y Dios le mostró ¿qué? Un árbol. Y le dijo: mira, ahí está ese árbol, cortaron y echaron las aguas. Este es uno de esos milagros creativos del Señor. Porque déjeme decirle que en un desierto no crecen árboles. No crecen árboles. ¿Cómo puede haber un árbol ahí si en los desiertos no crecen árboles? No hay. Pero sabe, estos son los milagros de Dios, que Dios hace lo que no es de lo que es y viceversa. Donde no hay nada, Él lo hace. Donde hay escasez, Él provee, porque Él es Dios.
Yo estaba desempleado y me llamaron. Yo estaba enfermo, me habían desilusionado y de repente me curé. Yo pasé este conflicto y se solucionó. ¿Cómo? No sabemos, pero ese es Dios. Allá le puso un árbol, quién sabe cómo, pero tenía su árbol ahí. ¿Y sabe qué hicieron? Le echaron. ¿Y qué hicieron las aguas? Se endulzaron. Y yo, si hubiese estado en esa posición, yo no hubiese echado un árbol. Digo, me va a enchucar el agua, ¿verdad? Si hubiera buscado 2 quintales de azúcar y me hubiera echado. Pero como Dios tiene una forma creativa de trabajar, porque Él es Dios, Él va a obrar de forma diferente con usted que como conmigo, y en tiempo diferente y como Él quiera. Pero la solución a ese problema que nos amarga en ese desierto, esta es la clave. Jesús es el árbol de vida. Y si agarramos a Jesús y lo metemos en el pozo de amargo en el que estamos, Él va a endulzar esas aguas. Esto es figurado. Si agarramos a Jesús, el árbol de vida, el que tiene palabras de vida eterna, el que nos ha prometido que su yugo es fácil, si lo agarramos y lo metemos en ese conflicto familiar amargo, en ese problema económico, en esas deudas, Él promete endulzar esas aguas. Y esta es la clave de la vida cristiana, que solo Jesús puede endulzar las aguas de nuestra vida. Y es porque solo Jesús puede componer al hombre. Solo Él puede componer ese matrimonio que usted siente que ya se va a tambalear y va a naufragar. Solo Él puede hacerlo. Esa deuda que usted dice, tengo una deuda, no hay cómo pagarla, Él puede hacerlo. Porque solo Él puede componer al hombre. Y quiero contar una anécdota. Una vez con una mujer en un tren con un niño. El niño tenía 5 años. Usted ha tenido si usted ha tenido desde hace 5 hijos. No, si usted ha tenido un niño de 5 años, usted sabe que los niños a esa edad son inquietos. Ahí solo este principito que está tranquilo ahí, mire, ya está otro por ahí. Pero allá está uno bien tranquilo. Pero en condiciones normales, los niños a los 5 años andan para arriba y para abajo. Entonces, iba una mujer en un tren y el niño no la dejaba en paz, iba leyendo una revista X. Y en la revista había un mapa mundi. Y ella fue una mamá creativa y lo que hizo fue, para que el hijo le diera unos 5 minutos de paz o de tranquilidad, fue que agarró el mapa mundi y se le hizo pedacitos para armar un rompecabezas. Y se lo puso al niño. Y ella dijo, al fin con eso voy a descansar 1 hora por lo menos de este muchachito. Y sucede que el niño a los 10 minutos ya se lo había armado. Y ella le dijo, ¿cómo armaste ese mapa? Es que es fácil, le dijo. En la parte de atrás del mapa, cuando tú ibas a romper la hoja, me fijé que había un hombre. Entonces lo que hice yo primero fue armar al hombre para que se compusiera el mundo. Y eso hace Jesús. Primero nos compone, y luego Él arregla todo. Él arregla todo, porque Él es nuestro Dios. De una aplauso al Señor. Él puede arreglar todo. ¿Cuánto Jesús nos arregló la vida cuando venimos a Él? Nos arregló. Teníamos quizás un lío por ahí, o aún que hayamos crecido en el Evangelio, siempre hay como esos panchos, ¿verdad? Como dicen, la llanta pancha por ahí, y que no quiere, que si quiere, pero Jesús aparece y nos arregla, y compone. Y cuando nos compone todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sabe? Es porque Jesús nunca nos va a dejar morir de sed. Los problemas a veces son difíciles, quitan el sueño, nos generan enfermedades, preocupaciones, pero lo que nos enseña este versículo es que Jesús nunca dejó morir a su pueblo de sed. Acá les dio agua por medio de este pozo. Adelante dice que hallaron las fuentes de Lin donde saciaron su sed. Luego vamos al siguiente capítulo y luego ahí le saca agua de la roca. Cuando Moisés le dice, golpea la roca y la roca genera sus aguas. Pero aquí Israel iba apenas empezando su travesía de ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Y después de que Dios les da agua de la roca, ya no se vuelve a mencionar ningún problema de agua. Ya no. Es hasta Números capítulo 20 donde volvemos a estar de nuevo ante otro problema de agua. Y Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés la golpea y por eso pecó, pero dijo, háblale. Y algunos dicen que esta es la peña, la famosa peña de Oreb.
Pero sucede que esta peña está al empezar la caminata y luego aparece al final de la travesía de los 40 años. Y muchos estudiosos dicen, bueno, ¿y el pueblo cómo tomó agua entonces? ¿Cómo tomó agua en el desierto por 40 años? ¿Saben que algunos dicen que hay 4 posibilidades? Que Moisés mandaba que trajeran agua. Cuando avanzaba el pueblo, Moisés mandaba una comitiva para que trajeran agua, pero en aquel tiempo no había cisternas, ni pipas, ni mangueras, ni latas, ni lo que sea. Nada. ¿Cómo vamos a traer agua para 2 millones? Esto es difícil. Otra posibilidad dice que andaba jalando la peña de Oreb, dice que le amarraba algo su mecate y le andaba como que era una planta potabilizadora portátil, jalándola por el desierto. No, ¿verdad? No hace sentido. 3 dicen que eran diferentes peñas. La que aparece acá en Éxodo y la de Números son diferentes. Pero hay una posesión que dice que era la misma peña de Oreb. Y uno dice, ¿cómo puede ser la misma si el pueblo se movía? Todos los días avanzaba. Y solo hay una respuesta, y me gustaría que me ayude a buscar primera carta a los Corintios, capítulo 10. En su Biblia, primera carta a los Corintios. ¿Cómo hizo el pueblo para satisfacer su ser? Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Pablo haciendo un recuento de todo lo que Israel pasó en el desierto. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Y la roca era Cristo. La Biblia dice, es figurado, pero da a entender que Jesucristo mismo era la roca. Y dice que los seguía. Algunos dicen que el pueblo tomaba agua, avanzaban, al siguiente día amanecían y la peña de Oreb ahí estaba. Avanzaban, dormían y la peña de Oreb ahí estaba. Era Jesús. Así como Jesús ha sido fiel. ¿Para cuántos ha sido fiel? No nos ha dejado. ¿Verdad que no nos ha dejado? A veces le hemos pasado prieta, como dicen por ahí, pero Jesús no nos ha dejado. Amén. No nos ha dejado. Este es el primer desierto de las aguas amargas, pero vemos que Jesús nunca nos dejará padecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El segundo desierto es el desierto de las aflicciones. Está muy relacionado y está en el libro de Números. Vamos al libro de Números, por favor. Capítulo 21. Verso 4. Allá vemos que Israel estaba en el desierto. 21:4 de Números. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué hizo el pueblo? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Qué hizo? Contra Dios y contra Moisés. Y dijo el pueblo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué volvió a hacer Moisés? Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Amén. Tenemos otro problema. ¿En dónde? En el desierto. ¿Cómo es que llegamos los cristianos al desierto? ¿Cómo es que llegamos a un desierto? Primero por un plan del maligno. Usted ya ve al libro de Job, ¿verdad? Que era el maligno tocándonos ahí, ¿verdad? Molestándonos. A veces es el maligno. Segundo, a veces es un propósito de Dios. Dios quiere formar algo en nosotros, el carácter. Dios quiere cambiar algo en nosotros. Dios quiere que conozcamos su gran poder y que reconozcamos nuestras limitantes. A veces es propósito de Dios. 3,
a veces por nuestra naturaleza somos humanos y el entorno, a veces nos enfermamos porque comemos muchas pupusas de chicharrón, ¿verdad? Y se nos sube el colesterol. A veces estamos enfermos porque nos gusta el pucha. La gaseosa, todo el azúcar, la tortita con chile, todo lo que es eso, y después nos enfermamos, ¿verdad? Y Señor, estoy enfermo, dice. Pero es porque muchas veces no cuidamos nuestra salud, no la cuidamos. Y cuarto, a veces llegamos por decisiones humanas, actuamos mal, planificamos mal, hicimos mal, dijimos, oímos, lo que sea. Así llegamos al desierto. Y el desierto tiene una cualidad que saca lo mejor o lo peor de usted y de mí. En la abundancia todos somos buenos, pero es en la prueba donde se nota nuestro nivel de fe. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuánto le hemos creído al Señor? ¿Cuánto podemos aguantar? Y sale a reducir nuestro carácter. Porque todos tenemos un carácter. A veces un carácter es como de esos morteros con mechita cortita. Sí, ¿verdad? A veces el carácter es, que no me vaya a decir porque ya le va a caer, ¿verdad? A veces un carácter como esposos, tenemos ese carácter fuerte. A veces como esposa, a veces los hijos. A veces el entorno que nos quiere como provocar, ¿verdad? Nos provoca a sacar el mal carácter. Pero el desierto y la prueba sacan a conocer nuestro carácter. Pero el pueblo, ¿sabe qué volvió a hacer? Se desanimó otra vez. ¿Y qué hicieron? Murmurar. Y cometieron triple pecado porque murmuraron contra Dios. Pecaron al hablar contra Moisés. Y pecaron contra la provisión. Usted lo leyó y dice, ya estamos hartos de este pan tan liviano. Porque él comía maná y ellos querían carne. Y yo ya no la hallaba, ya no quería murmurar. Entonces Dios, como ya vimos que la murmuración nunca trae nada bueno, la murmuración nunca cambia nada, la queja, los reclamos no cambian nada. Miren, ni en los bancos no hacen caso a los reclamos, ¿verdad? Ni en las instituciones públicas no hacen caso, lo vamos a reclamar. ¿Por qué me cobró tanto? ¿Verdad? Decimos, mucho menos cambiar una circunstancia familiar, un problema económico, un problema espiritual, no. Lo único que cambia es cuando volteamos hacia arriba o nos arrodillamos y rogamos a Él por misericordia. Y es lo que hizo Moisés. El pueblo le dijo, Moisés, clama, ora por favor al hombre de Dios. Y Moisés vuelve porque él tenía un corazón de pastor y volvió a orar por ese pueblo. Y Dios reveló otro milagro, otra salida inusual, que es, mira, hacerte una serpiente y la pones en un asta. Y todo aquel que vea la serpiente se va a sanar. Es más fácil buscar una solución médica, pero Dios, como ya vimos, tiene su método, tiene su forma. Usted y yo no lo podemos entender y no lo podemos ver, pero Él es Dios y Él tiene una forma de ser. Alábele al Señor por su soberanía, por su poder. ¿Verdad que sanarse estaba fácil? Era ver la serpiente y me sano. Me mordió la serpiente y yo la veo y me curo. Parece fácil, pero fíjense que es más complicado de lo que parece. Porque ¿cuántas personas le dije que aproximadamente eran? Casi 2 millones. Y miren, si yo pongo aquí una serpiente, pues ustedes la pueden ver. Pero ¿qué pasa el que está a 1 kilómetro? Ya no la puede ver. ¿Qué pasa el que está a 5 kilómetros? No la mira. A 10. ¿En cuántos kilómetros caben 2 millones de personas? Quizás en todo San Salvador tiene como 2 millones. Pero imagínense, usted está allá por no sé, por alguna zona de San Salvador lejos, usted no vería la serpiente que tenemos acá. Quiero que se imagine el caos que se hizo, la serpiente saliendo, mordiendo niños, mordiendo ancianos, y lo que está bien fácil aquí arriba lo pica, lo chiñamos y se sana. Pero ¿qué pasa si usted está allá atrás? ¿Qué pasa si usted está al final? Y lo picaron y no hayamos cómo traerlo, lo traemos chineado, arrastrado y se murió en el camino. ¿Qué pasa? Haber sido un caos, luchando unos sobre otros para ver a serpientes, celos de zancadilla, pasándose encima. Pero había que hacer algo, es hacer el esfuerzo de caminar y ver la serpiente. Es porque Dios
hace su parte y nosotros debemos de hacer la de nosotros. Nosotros hacemos la parte y la parte que solo Dios puede hacer la hace Él. Nuestra parte es correr a Él. De hecho, el libro de Isaías, capítulo 51 dice, Isaías 45, 22 dice Dios a través del profeta: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Que si miramos a Él, dice su palabra, que si miramos a Él, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Dios le dio y lo libró de todos sus temores. Si lo miramos a Él, pero hay que hacer el esfuerzo por mirarlo. Los que eran picados venían de 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, caminaban doliendo, llorando, los traían y hacían el esfuerzo de mirar la serpiente para ser sanos. A veces para salir del desierto tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Hacer nuestra parte. Hay que tener fe para esperar en Dios, pero fe para hacer algo, para accionar. Allá cuando el pueblo iba a cruzar el Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche, que haga algo, que se mueva. Y solo cuando marcharon y se movieron, Él abrió el Mar Rojo. Usted y yo queremos salir del desierto, tenemos que hacer algo. Muchas veces va a ser, como dije, mejorar nuestro carácter, enojarnos menos. Yo recuerdo que prediqué un mensaje allá en la iglesia hace ratito que se llamaba Amarremos el caballo. ¿Cómo se llamaba? Amarremos el caballo. Porque Dios en el Salmo 32:9 dice que el hombre es como un caballo sin freno. Y lo aplica el carácter. Porque a veces el carácter como que es un caballo, ¿verdad? Pega patadas a veces. Dice que tiene que usar freno. Y a veces el freno es el temor a Dios, la palabra, el buen trato, el buen modal. Nosotros como esposos, porque ya desde tengo justo de 2 años de estar casado. Y el reto de un matrimonio es la convivencia, ¿o no? Parejas que están acá, convivir con el carácter. Algunos de ustedes ya tienen 15, 20 años y ya no pueden dar clases. ¿De qué es eso? Pero el reto de todo matrimonio es el carácter. Él tiene su carácter, ella tiene otro, pero otro día hablamos de esa cuestión matrimonial, ¿verdad? Para no nos haga larga. Pero también como padres, a veces el padre tiene un carácter fuerte. El hijo está resentido, rompió lo que le dijo. O a veces el hijo tiene un carácter y no quiere que le digan nada. O a veces somos como miembros, ¿verdad? Tenemos carácter también, no queremos dejarnos gobernar. Pero el Señor pide que nos dejemos gobernar. Que nos dejemos gobernar por su espíritu, por su temor, por sus palabras. Entonces hagamos nuestra parte y Dios hará el milagro. Termino. ¿Para qué sirve todo esto? Tercer pensamiento. El desierto es el campo de operaciones de Dios. ¿Sabe? Aún en la escasez, aún en la crisis familiar, Dios mueve su mano. Él puede mover su mano a su favor. ¿Sabe que el desierto es un lugar santo? De hecho, ya en Éxodo 3:5, ¿a dónde halló Dios a Moisés? ¿Dónde estaba? En el desierto. Estaba huyendo, estuvo 40 años en Egipto como el hijo del faraón, luego se fue otros 40 años huyendo allá a los pies de su suegro Jetro, y luego estuvo 40 años dirigiendo Israel. Pues Dios cuando lo llama, ¿lo halla dónde? En el desierto. Puede ser que usted en una prueba reciba el llamado de Dios. Muchos han recibido así el llamado de Dios en una prueba, ¿verdad, pastor? Amén. Que ante una prueba, ante una dificultad, hallaron el llamado de Dios. Una prueba familiar, un problema económico, Dios les mostró algo y encontraron su llamado. 2. ¿Para qué sirve el desierto? Para eso, para descubrir nuestro llamado. 3. Dios utiliza el desierto para volvernos a acercar a Él. Porque si Dios no nos quiebra la patita, ¿verdad? No llegamos a Él. Y Dios quiere acercarnos y que nos enamoremos de Él. ¿Sabe que en Oseas, capítulo 2:14, Dios por medio del profeta le dice a su pueblo: y llevaré a Israel al desierto y haré que se vuelva a enamorar de mí? Porque ustedes después de un problema donde no hallaban qué hacer y Dios sobró, ¿verdad que se terminaron más enamorados del Señor? De su gran poder, de su misericordia, Dios. ¡Qué increíble eres! 4. El desierto es un lugar para conocerlo más. ¿Sabe que Job dijo al final, en capítulo 42:5, te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Porque él vio cómo era antes, cuando lo perdió todo, y cómo Dios se lo devolvió todo y aún más después.
Y le dijo, yo te había oído, pero ahora yo te puedo ver. ¿Cuántos han visto al Señor? ¿Cuántos han visto su poder, sus manos? Y eso debe motivarnos a servirle este año, como jóvenes acá. Debe motivarnos a, no sé cómo son los cultos de jóvenes, pero ustedes debemos de echarle ganas, traer a otros para que conozcan de lo que Dios es capaz. Para que honremos su nombre a través de esta casa de oración, como lo han hecho estos 42 años, veo ahí, y que los jóvenes vengan y se encuentren con Él. Entonces hay otra oportunidad, ¿verdad, pastor? Para que los jóvenes vengan y conozcan a Dios y lo prueben. Para que los padres, para que los esposos este año probemos, sigamos probando al Señor, sus milagros y su poder. Amén. Para que más en el desierto, para demostrar la incapacidad del ser humano. El desierto demuestra qué incapaces somos, ¿verdad? Que no podemos hacer nada. ¿Qué más? El desierto sirve para saber qué había en nuestro corazón. Eso lo dice Deuteronomio 8:2. Cuando Dios los entra y le hace una advertencia, no se olviden que los trae aquí para saber qué había en su corazón. Y por último, ayúdenme a buscarlo, Deuteronomio 8:15. Y con esto termino. Se me puede llevar la mano del piano, por favor. Deuteronomio 8:15. De esto termino. ¿Para qué Dios nos trajo al desierto? Gloria a Dios. Deuteronomio 8:15. Cuando lo tenga, dice amén. Este es Dios haciéndole un recuento a Israel de por qué los llevó al desierto, que por qué estuvieron ahí. Deuteronomio 8:15. Y dice Dios que te hizo caminar por dónde. No se escucha, ¿por dónde? Por un desierto. ¿Cómo era ese desierto? Grande y espantoso. Haga memoria de usted si ha sufrido algún problema. ¿Cómo era ese desierto antes? O tal vez tiene un desierto hoy, familiar, económico. Y ha venido y dijo, voy a ir porque me han invitado. Pero hoy, déjeme decirle que Dios quiere encontrarse con usted. Y Dios lo sacó de un desierto grande y espantoso, lleno de ¿qué? De serpientes ardientes, ya vimos. Y de escorpiones, y que más, y de sed también, ya lo vimos. Donde no había agua. ¿Y qué pasó? Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Qué más hizo? Afligiéndolo, probándonos, para a la postre, ¿qué? Para la postre hacerlo bien. ¿A cuántos Dios al final de una prueba nos hizo bien? Nos hizo bien. Quiero que se ponga sobre sus pies y cierre sus ojitos. A lo mejor alguien acá vino y tiene un desierto en la forma de un problema familiar con sus hijos, con su esposo, con sus padres, sus suegros. A lo mejor tiene un problema económico, una deuda. A lo mejor tiene un problema con sus hijos. A lo mejor se siente vacío o vacía. Una buena noticia es que el que sacia la sed del alma promete darnos agua de vida. A la samaritana le dijo, si tomas de esta agua nunca jamás te vas a sed. Quiero hacer un llamado si hay alguien que necesita que oremos por él. Está pasando una prueba grande y dificultosa y necesita abrirle ese corazón a Jesús para que haga la operación que solo Él puede hacer. Si hay alguien por aquí, si usted conoce a alguien, acérquese. Si usted conoce a alguien que necesita de Dios, acérquese a Él. Me gustaría que solo levante su mano. Yo quiero de aquí orar por usted. Usted diga, yo necesito de Dios. Usted solo puede levantar su mano y de aquí voy a orar por usted. Y como todos tienen sus ojitos cerrados, nadie lo va a ver. Solo levante su mano y de aquí vamos a orar por usted. Dios le bendiga. Hay una mano levantada, Dios le bendiga. Alguien más necesita oración. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Está pasando un desierto difícil, familiar, un desierto económico, una prueba, algún pecado quizás usted no se puede perdonar, algún abuso, un maltrato que le hicieron en la niñez, un desprecio, o no sacia la pérdida de alguien y usted necesita que Dios le saque de ahí. Quiero que levante su mano. Todos necesitamos de Él en algún momento, ya sea que estemos en una iglesia
iglesia o no, necesitamos de que Él nos rescate y nos saque. Dios le bendiga por levantar su mano. Hay alguien más que necesita oración. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted que levantó su mano. Sé que hay alguien más que necesita levantar su mano porque necesita la fuerza de Dios. Ya no aguanta, no soporta o quiere terminar, quiere irse, se arrepiente porque tomó esa decisión, se cuestiona por qué pasan las cosas. Esta es oportunidad que el Señor le haga el milagro de su corazón. Alguien más necesita levantar su mano para que oremos por él. No estamos orando por reconcilio, estamos orando por lo que necesita fortaleza de lo alto. Estamos orando por lo que necesita fortaleza de lo alto. No estoy orando por reconcilio, no, por lo que necesita fortaleza del Señor. Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermano. Alguien más, lo último, alguien más necesita oración. Yo no puedo hacer nada, pero el que sí puede, el que todo lo puede, el que saca, el que sana nuestra dolencia, a lo mejor es un problema de enfermedad, a lo mejor es un problema del corazón, del alma, un resentimiento, una raíz de amargura, una pérdida dolorosa. Solo el Señor puede. Levante sus manos. Oh Dios, oro por los que han levantado sus manos. Oramos, Señor, para que tú envíes la salida. Así como le revelaste a Israel el árbol, tú eres el árbol de la vida. Y Señor, que involucramos